hora 25 de los negocios. Cadena Álvaro SER. González, socio fundador de Next Step Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Con lo que viene ahora mismo, aparentemente una victoria republicana, ¿cómo podemos traducirlo en los mercados? ¿Qué podemos esperar? Bueno, en principio para los mercados sería una buena noticia y así lo están descontando esta misma tarde y días anteriores incluso. Básicamente, de alguna manera hay un poco la sensación de que en la campaña demócrata ha sido un poco más de ideología, y no digo que sea algo malo, pero simplemente ha ido más por ese sentido. Los republicanos se han orientado mucho más hacia la economía, especialmente hacia el tema de la inflación, etcétera. ¿Y esto qué puede significar si ganan los republicanos? Pues que los demócratas de alguna manera focalicen más en la economía y los mercados pues consideran que si el comandante en jefe se focaliza más en la economía, en la inflación, etcétera, pues puede ser algo positivo. ¿Qué podemos esperar? En términos de políticas públicas, lo que se ha hecho hasta ahora es mucho gasto público, una inflación muy caliente. ¿Qué podemos esperar? ¿Que se eche el freno allí? ¿Que la Reserva Federal, que ha estado subiendo tipos, mantenga el rumbo? ¿Qué se puede esperar a partir de ahí? Se puede esperar que, a ver, te pondría un ejemplo. La inflación, una parte es una cuestión monetaria, es una cuestión que no tiene, que es la demanda interna americana, es que la economía americana va como una moto y la gente no mira el precio de las cosas cuando va a comprar, pero también tiene que ver con los alimentos, por ejemplo, y la energía. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la situación en Ucrania. Entonces, algo que hasta ahora no se hablaba o no se comentaba, recientemente, de hecho el otro día hubo un globo sonda importante, porque es un medio muy cercano a la administración Biden, en el sentido de mandarle un mensaje a Zelensky de que a lo mejor plantearse algún tipo de negociación, etcétera. Es decir, que de alguna manera ayudar un poco a la Reserva Federal, porque la Reserva Federal puede controlar muchas cosas, pero hay otras que están fuera totalmente de su control, como es, por ejemplo, el precio de la energía, de los alimentos, de las materias primas, del petróleo, del gas, etcétera. Por lo tanto, probablemente, y ayudarle hay otras formas de ayudar, es decir, que hubiera una colaboración más potente en este sentido, sería un ejemplo del tipo de cosas que podría hacer la administración Biden en la parte de la inflación, aparte de otras cuantas a nivel económico, claro. Todo esto es lo que se está jugando ahora. Esta madrugada, previsiblemente, se ha de confirmar también el despido masivo en otra tecnológica más. Facebook, Meta, anunciaba, lo decía su propio presidente, Mark Zuckerberg, We continue to navigate some challenging dynamics of volatile macroeconomy, increasing competition, que con este aumento de competencia y con esta incertidumbre mayor, I have to say that our product trends look better from what I see than some of the commentary. pueden empezar las curvas. Twitter, de momento, ha despedido a 3.500 de sus 7.000 trabajadores. Son los primeros despidos en 16 años de vida. Y esta madrugada, Facebook puede confirmar decenas de miles de despidos entre sus 87.000 trabajadores. Los primeros despidos en 18 años de vida. ¿Se puede esperar una crisis? ¿Viene esto? ¿Una crisis de empleo primero, de resultados después en las tecnológicas? No creo que una crisis de empleo, aunque eso, que es bastante injusto, es parte de lo que está buscando la Reserva Federal, que aumente el paro, porque considera que es discutible que esa es uno de los motivos de que haya inflación en Estados Unidos, el hecho de que hay un pleno empleo y por lo tanto las negociaciones salariales están muy, como dicen ellos, desequilibradas en un sentido, irónicamente, pero lo que sí nos está transmitiendo es que los mercados descontaron muy bien lo que venía. Sí, hemos pasado de una época de dinero abundante y barato a una época de dinero escaso y nada barato. Y los mercados, con su movimiento ya iniciado hace meses, que tanto ha afectado a las tecnológicas a la baja, estaban más o menos transmitiendo esto. Las empresas tecnológicas ya no van a contar con el dinero, vamos, casi regalado que tenían, y en sus negocios es muy importante contar con ese tipo de financiación. Por otra parte, también es cierto, y se está viendo que cierta debilidad económica, porque allí no es muy patente, pero sin duda hay debilidad económica, y más en Europa se va a notar pronto, también les afecta. Y esto, lógicamente, afecta a su política, digamos, de empleo. Pero de momento no parece que estemos hablando de una gran crisis, simplemente de un ajuste que siempre cae, lógicamente, por la parte más débil. ¿Y eso? Lógicamente, cae por la parte más débil. Y eso en términos de inversión, en términos de apuesta, ¿qué significa? Mantenernos lejos de momento de Facebook, de Meta, de Microsoft, de Apple, de todas las compañías que tengan el .com.
No, porque como dije al principio, los mercados descontaron que iba a pasar esto hace meses. Entonces ahora esto ya está en los precios. Puede que tengamos que mantenernos, que ser prudentes todavía, porque puede, en general, el mercado parece que está tocando fondo, ¿eh? Luego sí, es cierto que a lo mejor ya no hay que darle tanto peso como antes, porque lo que sí estamos viendo también en la recuperación actual, en la situación actual, es algo que ya ocurría desde antes, y es que los mercados son muy de modas y muchas veces justificadas, y los mercados ahora les gustan más los valores, los sectores que se benefician de entornos con mayor inflación, y este entorno, digamos, que es menos favorable a las tecnológicas. Pero vamos, si hubiera un rebote, un cambio de tendencia en los mercados, las tecnológicas también subirían, primero porque ahora están a precios mucho más atractivos, y segundo porque todas estas situaciones, estas desventajas en las que se mueven ahora mismo están ya descontadas en los precios. Último sector, banca. Hoy hemos visto algunas correcciones, pero movimiento largo plazo. Sí, la banca es un sector interesante, es muy sencillo. Antes prestaban el dinero, por ejemplo, en Estados Unidos al 1%, y ahora lo están prestando al 6 o al 7, por ejemplo, en los créditos hipotecarios. Es su margen, es de esos sectores a los que les viene bien un entorno de mayor inflación. No digo que la inflación se vaya a quedar, esperemos, en el 10 en Europa o en el 8 en Estados Unidos, pero lo que sí es cierto es que ya no va a volver al 1 y al 2, va a estar a lo mejor en el 4 o en el 5. Eso significa multiplicar, por ejemplo, por 4 o por 5 los márgenes que tenían anteriormente, y eso va a durar, es decir, hasta que baje la inflación, si es que baja a niveles de los que veíamos hace un año, 2 o 3, pues va a pasar mucho tiempo. Por lo tanto, eso les viene bien, aunque durante un tiempo van a estar afectados porque es una situación agridulce. Les viene muy bien para su negocio que suban los tipos de interés, pero les viene mal que haya recesión porque no se dan tantos créditos, no se piden tantos créditos. Pero a la larga es un sector sin duda interesante porque su negocio ya ha vuelto a la normalidad, ya ganan dinero prestando. Pues socio fundador de Next Step Finance, Víctor Álvar González, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias por vuestra llamada. Hasta luego.